Estoy súper congestionado, así que Silvina, de aquí al hospital, ¿no? Y espero no contagiar a nadie. Estamos todos iguales. Sí, sí. Bueno, queríamos estar presentes, no solo porque nos invitaba Silvia, sino por el radicalismo de San Carlos. Y cuando hablo en nosotros, hablo en plural, lo estoy diciendo también por Santiago Suárez. Coordinamos con él la visita, queremos demostrar que el gobierno de la provincia y nuestras principales figuras del radicalismo provincial tienen interés en San Carlos y tienen mucho interés en un año que va a comenzar en breve y que en donde se va a, vamos a tener elecciones municipales, provinciales y nacionales. Y elecciones municipales, provinciales y nacionales sobre ejecutivos, no como en el 2021, que eran sobre cargos legislativos, sino sobre cargos ejecutivos y también legislativos. Y el pueblo de San Carlos, del Valleduco, de Mendoza, de la Argentina, va a elegir sus autoridades. Nuestros regímenes constitucionales son bastante presidencialistas y le dan al Ejecutivo bastante más poder que lo que le dan a los legislativos. Buena parte de las facultades que tiene el Estado Nacional las tiene el Poder Ejecutivo, no las tiene el Congreso, no las tiene el Poder Judicial. En el plano provincial, otro tanto, el gobernador no tiene reelección, pero sí tiene muchas facultades en materia de administración general del Estado. Y en el plano municipal, además está decirles que los municipios ya no son lo que decía para quienes son concejales y están aquí presentes. Lo veo Cecilia Tunuyán, lo veo concejales hombres y mujeres de San Carlos y demás. Es la ley orgánica de municipalidades vieja, que le da, en teoría, muchas atribuciones al Consejo, pero la verdad es que el intendente es la figura cultural y sociopolítica muy importante por encima de los legislativos. Entonces, la elección del 2023 es ni más ni menos que una disputa por el poder político de administrar San Carlos, por el poder político de administrar la provincia y la nación. Sin duda alguna, la Argentina atraviesa momentos muy difíciles. Algunas cosas distorsionan muchísimo la vida cotidiana de las personas, la inflación, por ejemplo, y no me imagino que nosotros podamos responsabilizar al intendente o la oposición, al intendente Escaño, por la inflación que tiene, o al gobernador Suárez por la alta inflación, que deteriora y hace desastres en el ingreso de las personas, sean empleados públicos, sean empleados privados, incluso para el que tiene capital, para el que es empresario, el que tiene una pyme y demás. No hay grandes empresas en Mendoza, para las pymes y demás. Bueno, la inflación los afecta a casi todos, salvo al sector financiero. El sector financiero se cubre todo el tiempo en materia inflacionaria. De hecho, estos del kirchnerismo que tanto hablan del Fondo Monetario, del sector financiero y demás, este gobierno ya hubiese caído si no es por la alianza con el Fondo Monetario que le aguanta todas las torpezas, pero particularmente por el sector financiero, que le renueva todas las deudas que tiene el Estado Nacional y las va renovando y renovando mes a mes, va roleando, lo que se dice, roleando la deuda, cosa que no nos permite el justicialismo provincial, no le permite a Rodolfo Suárez en la provincia, porque interpretan que la Constitución requiere 2/3 de los votos para rolear. Sin embargo, ellos lo están haciendo. Esa alianza entre el sector financiero y el acuerdo con el fondo ha hecho que este gobierno no haya caído.
y no haya terminado mucho tiempo antes, gracias a eso, que en realidad no es mágico, es que le prestan al gobierno nacional a tasas cada vez más altas, cada vez más usurarias, para que pague el gobierno que viene. Esa es la lógica con la que viene funcionando el gobierno nacional y es como viene pateando para adelante cada uno de los problemas que tenemos como país. En el plano provincial, en el plano nacional, para cerrar, sin duda alguna, no quiero ser largo y además tengo dificultades para hablar, como estarán notando, en el plano nacional se necesita un cambio de rumbo, pero un cambio de rumbo no es una lista de control de precios, cuidados, que así lo van a resolver los problemas de inflación, por ejemplo. Requiere bajar la circulación de la moneda, cosas que afectan todo el tiempo, ¿no? A más de uno de ustedes salen a la calle y ven que cada vez tenemos más billetes en el bolsillo, por decir cosas vulgares que están pasando todo el tiempo. Eso retroalimenta los problemas. Requiere reformas estructurales que este gobierno no quiere tomar, porque hay una primera etapa que es de astringencia económica y no quieren pagar ese costo político altísimo que tiene frenar la inflación. Están conformes con tener alta inflación y el acuerdo con el sector financiero y con el Fondo Monetario les permite estirar para adelante el problema, pero no beneficia al trabajador, no beneficia en general al empleador, no beneficia casi nadie de la Argentina. Porque la mayoría de la gente no nació en una cuna de oro y no puede cubrirse contra la inflación. De hecho, un par de sindicatos, los más importantes, por ejemplo camioneros o los bancarios, dicen que le han ganado a la inflación o que han cubierto la inflación y mienten porque son aliados del gobierno. Publican que han llevado una paritaria del 100% y resulta cuando uno ve lo que han firmado no es por el año que fue 100%, sino por un año y medio. O sea, perdieron contra la inflación. Y así le hubiesen ganado a la inflación, la propia dinámica de la economía hace que todo el tiempo estén perdiendo ingresos, que compren un poquito menos de lo que compraban el mes pasado. Cuando digo todos, digo 8 de cada 10 argentinos. En el plano provincial hay pocas cosas para hacer en materia económica. ¿Qué se puede hacer con el empleo? Dar más empleo público. Bueno, ya vimos en gobiernos anteriores, algunos municipios están tentados a hacer ese tipo de cosas. No es buen consejero ese tema. Pero no se puede dar empleo público a todo el mundo, con lo cual el Estado provincial o los municipios no tienen mucha herramienta para el tema de empleo. No lo tienen. En realidad dependen de la nación. Dicen cosas, hacen programas, algunos que son aportes, el empalme del gobierno provincial, el Mendoza Activa en el gobierno provincial, etc. Aportan cosas, pero no mueve la aguja de la necesidad de empleo masivo y de calidad y registrado que necesitamos. Si ordenara la macroeconomía de la nación, todo el tiempo estaría la gente en un empleo, pero tendría otra opción de un empleo mejor, todo el tiempo. Ese orden macroeconómico le permitiría saltar de un empleo a otro, ir cambiando en base a sus talentos, a sus capacidades y a la disponibilidad de oferta de empleo. Hoy no hay una gran oferta de empleo, o hay restringida a determinados sectores temporarios o cosas de ese tipo y no como necesita el país. La provincia ha hecho lo que ha podido en materia económica con las pocas herramientas que ha tenido. Ahora sí, ha mantenido servicios básicos, que son los 4 servicios básicos que presta la provincia, y en todos estamos mejor que hace 7 años atrás. Hoy hay una mejor administración de los hospitales en toda la provincia, no solo acá, que fue
la mayor inversión que se ha hecho en San Carlos en toda la historia, que es el Hospital Tagarelli. La mayor. Es decir, San Carlos no ha tenido nunca. Además, equipado, no es como el de Malargüe que inauguró Celso Jaque o el de Las Heras que inauguró Francisco Pérez, que después no tenía infraestructura, ni médicos, ni demás. Hemos hecho una red hospitalaria que funciona y que nos permitió atender el COVID mucho mejor que otras provincias. En materia educativa tenemos un decaimiento. Algunos les conozco la cara y sé que vienen de la educación, con lo cual no tengo por qué contarles que estamos mejor que hace 7 años atrás, pero no estamos en el óptimo. Hay chicos que siguen teniendo problemas de aprendizaje, en la secundaria el 50% de la gente se queda a mitad de camino y demás. Tenemos una enorme agenda para adelante que necesitamos mejorar. Y tenemos programas para eso. Si pudimos mejorar antes, ¿por qué no podemos tomar los desafíos que faltan? Materia de seguridad. Hemos mejorado, pero un montón en delitos violentos. Pero la crisis económica, que no es justificativo para salir a robar, pero hay personas que les resulta, tienen incentivos infinitamente más valorables de salir a robarse un celular que salir a trabajar. Entonces ese raterismo, que a veces es sin arma, que a veces es con la pura amenaza, buscando adolescentes y demás, eso está ocurriendo en Mendoza y está ocurriendo y nosotros debemos evitarlo en el futuro inmediato. Pongo ejemplos, hay muchos otros ejemplos. La Administración de Justicia y en particular en el Valleduco, lo que hicimos en el Gran Mendoza con el polo judicial, donde hay juicios por jurado, donde el tipo que entra preso tiene la audiencia prácticamente el mismo día y demás. Ahora Rodolfo está proyectando un polo judicial para el Valleduco en Tunuyán de las mismas consideraciones y está licitándose en breve para todo el Valleduco. Es decir, los procedimientos son más ágiles en materia civil, en materia laboral, en materia penal y demás. ¿Estamos en el óptimo? De ninguna manera, pero mejor que hace 7 años que gobernaba el peronismo, mucho mejor, en las que son de competencia de la provincia. No nos podemos hacer cargo de cosas que no podemos resolver. Puse el ejemplo de la inflación y puse el ejemplo del empleo, pero tenemos otros ejemplos para poder apuntar. Materia municipal. Y quiero no andar con eufemismos porque pocas veces puedo hablar con la militancia y decirle cuál es mi idea, que no necesariamente